poco en concreto. Y hemos traído precisamente a una persona que, pese a su juventud evidente, tiene una gran experiencia. Y va a contarnos algo relativo a una cosa que ignoramos mucho, y es que existen, y lo voy a leer, las unidades de valoración integral de la violencia de género en Granada. Bueno, me ha comunicado que la acaban de hacer directora. Antes era ya jefa de servicio. Sí. Llevo un año. No, ya, ahora en julio hago un año que estoy de directora, del Instituto de Medicina Legal de Granada. Ajá. Sí. Bueno, sí, pues tú eres forense. Sí, yo soy forense. Ella es médica. Ya estamos hablando. No pasa nada, sí. Bueno, ella es médica forense, Sí, pero yo es. soy médica. Entonces empezamos como siempre. ¿Cuándo, cómo y dónde te encontraste con el feminismo? Bueno, como he estado antes y me ha explicado ella, voy a hacer la trampa un poco, ¿vale? Voy a explicar primero por qué trabajo de forense, ¿vale? Porque mi vinculación con el feminismo es una necesidad que me surge como profesional, ¿vale? Por dedicarme a la atención de víctimas en general de violencia de género. Entonces, bueno, yo hice medicina, como la forensía, es verdad que ahora está como muy de moda con las series, ¿no? Y se conoce mucho. Pero antiguamente ese cajón desastre de los que no nos identificamos como la medicina tradicional, ¿no? Los que un poco evitamos el hospital, ¿no? y nos da miedo ejercer. Yo creo que somos un colectivo atípico dentro de la medicina, o poco hegemónico. Es verdad que yo me formé... ¿Hablo muy rápido? No. Si no me lo dices, porque yo me pongo a acelerar... Lo que sí que poner más cerquita porque como estamos grabando... Sí, perdón. Ay, me quito la botella, vale. Sí, no, todo perfecto. Sí. Entonces, bueno, pues yo efectivamente pues soy médica forense. Nosotros en general un cuerpo nacional, ¿no? que se oposita, pertenecemos a Justicia y trabajamos pues para todo, bueno, ahora viene un poco ahí explicado, en todos aquellos casos en que hay una interferencia, una necesidad de explicar la ciencia médica, psicología también y social, ¿no? a la justicia, a los tribunales, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos siempre para los órganos judiciales. Bueno, cuando yo me meto en la forensía hay unidades, bueno, ya salían desde la ley 1/2004, ¿no? de violencia de género, se crean las unidades de valoración integral de violencia de género en Andalucía, y en el resto de territorio nacional se llaman unidad de valoración forense integral, ¿no? Y esto con la ley de violencia de género, sobre todo lo que se desarrolló en la protección de las mujeres en las relaciones de pareja, se crean estas unidades multidisciplinares que abordan la violencia de género y las víctimas de violencia. ¿Qué pasa? Que es verdad, y lo vemos habitualmente, que la violencia de género es un tema que si a nivel de feminismo sí tiene una implicación, una lucha social, a nivel de muchas profesiones es un tema incómodo, porque es verdad que ha estado mucho en la lucha social, en las esferas políticas, y nosotras no dejamos de ser funcionarios. Y al final el funcionario tiende un poco a, bueno, pues hago mi trabajo de 8 a 3 y me voy. Entonces todo lo que sea más complejo, que requiera más formación, que requiera más esfuerzo anímico, emocional y formativo, al final hacemos una huida, ¿no? hacia adelante. Y ahí es donde yo me encontré el feminismo, porque me tocó la violencia de género, porque era la última que entré, entonces, tú a la UBIG, a ver a víctimas de violencia. ¿Eres mujer? Pues venga, a verlo ahí. Y te vas enfrentando a pasar consultas a mujeres que han denunciado, que es lo primero que veía yo, mujeres que denuncian las relaciones de pareja. Estamos hablando del 2007, que cuando yo empecé a trabajar, pues estamos hablando de lo que era la ley de violencia en la relación de pareja, que es lo que más se ha desarrollado en todo nuestro territorio, a nivel legislativo y de medidas. Y bueno, pues ahí vi una necesidad de hacer formación, y una formación que realmente la administración pública a mí no me ha dado, ¿no? Y que no nos da habitualmente. Y entonces, ¿qué te tienes que hacer de forma privada y personal? Esto es importante porque cuando algunas veces la pregunta, ¿no? que ha hecho, la policía, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Pero claro, entender mi visión, que yo estoy de ese lado negativo que no entendemos, ¿no? De trabajadora, que estamos ahí en el sistema de justicia, ¿no? Con lo de la valoración de riesgo, ¿no? Con estas cosas. Y entonces, cuando tenemos muy poca formación, y muy poca formación facilitada por lo que es la propia administración, ¿no? Que es una reclamación que estamos haciendo siempre las profesionales de ahí, y que con la Ley Orgánica 10/2022 se pone patente y se plasma en una ley, en lo que dice, oye, es que los profesionales que están en la primera línea de batalla tienen que estar formados. No solo nos vale que la formación esté
¿no? En lo teórico, en la lucha social, que eso está bien y por descontado está, pero además también necesitamos que nuestras instituciones públicas tengan formación y estén compuestas por personas no solamente comprometidas, que está bien, sino formadas, ¿no? Y eso yo creo que es un poco cuando yo conozco el feminismo, porque empecé, bueno, pues más allá de que soy mujer, me he criado en una familia, yo no tengo unos antecedentes que yo vea así como de trauma personal, soy una vulgar absolutamente, una familia normal, convencional, de madre trabajadora fuera, pero que además de trabajar fuera, trabaja en casa, ¿no? Y aprendes, pues, cómo es la sobreexplotación, ¿no? La normaliza de la mujer, ¿no? Cuidadora en la casa, trabajadora fuera del hogar, ¿no? Intentando salir. Y bueno, un padre al que quiero mucho, pero acomodado en esa situación de bienestar, bueno, en la que se vive. Y cuando empiezas a trabajar en la UBIG, si tú no haces un reseteo, una reflexión y empiezas a desgranar de ti lo que tienes normalizado como conductas y patrones adquiridos en nuestra cultura y en nuestra educación, si tú no haces ese esfuerzo, no eres capaz de identificar lo que es la violencia de género. No eres capaz de identificar lo que es un maltrato habitual en la relación de pareja, porque son conductas, muchas de ellas, que decimos, ¿eso es maltrato o esto es lo que yo he vivido de toda la vida? Esto no es tan maltrato, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Entonces, entiendo que cuando hablamos desde el ámbito forense, yo siempre voy a hablar del ámbito forense, que es mi parcela, es muy difícil hacer peritaciones cuando hemos normalizado muchos de los indicadores que deberíamos detectar, ¿vale? Entonces, ahí es cuando entra mi fusión o mi choque o mi crash ahí con el feminismo, ¿no? Porque ahí empiezo a estudiar y, claro, me siento cada vez más cómoda. Y en esa implicación que yo creo que el feminismo, o para mí, o como yo lo he vivido, no solamente es de reconocerte lo que has hecho, sino de darte un empuje y un compromiso más, ¿no? A nivel social, yo, mi activismo, porque así lo considero, es luchar por un sistema de calidad en la administración pública. Sobre todo de la administración pública en mi instituto, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo la administración pública como mi casa, mi instituto es como mi casa y por eso estoy de directora de ahí, porque yo me creo esta lucha, me creo la violencia de género, me creo el trabajo que tenemos en las unidades de valoración integral, veo los defectos y las carencias que tenemos y ahí estoy trabajando. Entonces, sí puedo decir, ¿eres activista feminista? Pues lo soy ahí trabajando, porque cuando te dedicas a estas unidades de valoración y quieres cambiarlas, que es lo que hago, y trayendo el protocolo de violencia sexual, ¿no? Del abordaje de violencia sexual que hacemos en Granada, y más cosas requieren mucho trabajo, no es el de mañana, sino el de mañana, el de tarde, el de estudiar, ¿no? El de intentar cambiar a las compañeras y a los compañeros que están ahí más acomodados. Entonces eso creo que es una forma de compromiso, de lucha y de activismo dentro de la administración. Bueno, pues has respondido a la segunda pregunta, por lo tanto, pasamos ya a tu intervención. Bueno, y es muy interesante en eso que hemos dicho de denunciar para cambiar. Ella está denunciando cómo la formación es imprescindible en el ámbito profesional, pero también es una forma de cambiar a nivel personal, grupal y social. Así que, bueno, pues vamos a entrar en un ámbito que para mí al menos es muy desconocido. Así que gracias por tu esfuerzo. Gracias. Bueno, yo sí que quiero porque es verdad que cuando son 2 horas de charla es así un poco denso, entonces seguramente hay cosas que no os interesen tanto, pues con levantar la mano y decir, oye Ruth, pues pásala esa, ¿no? Y si veis alguna cosa que os interesa más, pues podéis hacer hincapié. Yo he presentado, claro, como no conoces cuál es el público, yo he hecho un estándar, ¿vale? De lo que creo que os podía interesar, pero vaya, puedo cambiarlo en cualquier momento. Vale, la charla es consecuencia de la violencia sexual y yo creo que de forma general todos tenemos un mapa, ¿no? De lo que es en general lo que impacta en la violencia sexual. Puede ser que no conozcamos alguna de ellas o que ahora cuando vaya diciendo algunas consecuencias diga, pues mira, esto no lo tenía yo pensado, pero normalmente sí que podemos, ¿no? Si hacemos grandes grupos o conjuntos, sabemos que hay lesiones, ¿no? O daño en las mujeres víctimas de violencia sexual, pues su esfera física, ¿no? Porque eso es frecuente que lo veamos, si son hematomas, sugilaciones, arañazos, golpes, ¿no? Bueno,
Sí. En el impacto psíquico, ¿no? Conocemos mucho lo que es la sintomatología ansiosa, la depresiva, el miedo. En la esfera sexual, el impacto sexual, ¿no? En las relaciones sexuales. Bueno, ahora poco a poco voy a desgranar todo un poco, ¿no? Y el impacto social. Esta es una de las cosas que a nivel pericial y forense más luz ha puesto a raíz de la ley, ¿no? Era una cosa que estaba totalmente olvidada, ¿no? El impacto que cualquier violencia y que concretamente la violencia sexual produce en una mujer en su esfera cotidiana, relacional y en su ámbito, ¿no? social cercano y de desarrollo, esto es algo que no teníamos anteriormente, que no le prestábamos atención, que no lo valorábamos, ¿no? Y esa es una de las cosas que la ley yo creo que nos ha dado bastante pie a que se valore. Bueno, ¿y qué somos los forenses? Pues somos estos profesionales, como he dicho, que lo que vamos a ver es, o vamos a intentar reconocer la huella del delito. O sea, ¿de qué, por tanto, voy a hablar yo? Yo voy a hablar de la consecuencia en víctimas de violencia sexual, pero de estas mujeres que denuncian ellas, o que denuncia Fiscalía, o que denuncia un familiar. Es verdad que ya ha dicho Cristina antes, ¿y cuántas son estas? El 8%. Pero estas son las que se han estudiado cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, en ella, en ese grupo de mujeres, en esa cantidad de mujeres, en las que hemos podido identificar que la sintomatología que presentan se puede asociar al hecho delictivo, ¿no? O a la conducta traumatizante que es la agresión sexual. Pues de esas son las que yo voy a hablar, ¿vale? Pero además, nosotras, en el ámbito forense tenemos una labor fundamental, porque lo tenemos como sociedad y como profesionales, y es la reparación de la víctima. Entonces, no podemos olvidar de nuestro horizonte que cuando hacemos una buena valoración e identificación del daño que sufre una víctima, cuando hacemos una buena atención, lo que estamos ayudando es a la reparación de la víctima. Y eso yo creo que es el centro de la nueva perspectiva de lo que es la actuación de la violencia, o sea, la actuación de los profesionales de medicina legal en la violencia sexual. Esto refleja un poco, ¿no? En la gráfica, bueno, sabéis que la gráfica del iceberg, ¿no? El esquema este es muy característico, siempre lo teníamos representado en lo que era el maltrato habitual, ¿no? Teníamos como los homicidios, ¿no? Arriba y las lesiones en el vértex, ¿no? de la pirámide, y cómo está todo lo demás invisibilizado. Ya la OMS saca esta gráfica y si fijáis es la última línea a la que nosotros accedemos, ¿no? Cuáles son las violencias denunciadas y cuáles son las agresiones sexuales con finalidad de asesinato, de muerte, ¿no? Estas son las que nos llegan... Sí. ¿Tienes posibilidad de pantalla completa? No lo sé. Pues la verdad es que no lo sé, por eso no lo he hecho. Sí, ¿verdad? Pues o pásate, o si quieres me dices cómo es, porque yo que... ¿Cómo? ¿Aquí? 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 Joder, perdón. Arriba del más. ¿Este? ¿Este? No. Modo pantalla completa, ¿no? Venga, perfecto, mucho mejor. Soy un poco zopenca, la verdad. A lo mejor se ve igual, no, mejor, ¿no? Bueno, entonces sí que vemos, y vemos un grupo ahí, que es verdad y que ha hecho referencia antes Cristina, y que nosotros ya lo veníamos viendo en la UBIG, de estas agresiones sexuales y violencia sexual que se producen en la relación de pareja. Y en relaciones de pareja, que no vamos a pensar de adolescentes, que también, sino en relaciones de pareja de muchos años, ¿no? En personas muy mayorcitas. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que hacemos nosotros en la UBIG, que se llaman las diligencias de investigación, cuando una mujer nos quiere denunciar y nos mandan a un domicilio porque dice la fiscal, atención, ha ido a servicios sociales y nos dice que hay una mujer dependiente que está con el botón de ayuda a domicilio y que le ha dicho a la cuidadora que va 2 horas a la mañana, ha dicho, oye, que mi marido, lo que le haya dicho, ¿no? Me está pegando, me está tocando, me besa o me hace, y a lo mejor está en la cama. Y ahí vamos nosotras a verlo. Y hay mujeres muy mayores,
¿no?, que están sufriendo ese tipo de abuso. Lo que pasa es que sí es verdad que en las unidades de valoración, cuando ellas denuncian o cuando nosotros las vemos porque ha saltado la alarma, porque han tenido que ir al médico asistencial y entonces han hecho un parte de lesiones y la jueza no lo ha mandado, o porque haya saltado de una manera sin ella una clara posición firme de denunciar, que sabéis que hay una reticencia, sobre todo en las relaciones de pareja. Sí que es verdad que vemos que la violencia sexual que se produce en las relaciones de pareja de muchos años no es su primer problema relevante, ¿vale? O sea, hay tanto martilleo, hay tanto maltrato y hay otros indicadores, ¿no?, que te lesionan tanto que la violencia sexual en este tipo concreto de relaciones pasa muy desapercibida. Cierto es porque seguramente hay un sesgo profesional que no lo preguntamos y también porque no es lo más significativo para ellas, no es lo primero que nos dicen, ni siquiera en un ambiente de confianza. Las relaciones, sí, lo normal, bueno, sí, que no me apetece, sí, que si no lo hago se cabrea, sí, que le gusta, sí, sí, que cuando le digo que me hace daño no para, ¿no? O que le digo que por favor por atrás no y le da igual, ¿no? Y eso se produce de forma habitual, pero eso la verdad es que me da igual. Lo que sí me importa es otras cosas. Entonces, claro que hay mucha cantidad, pero no es a nosotras, a la hora de peritarlo, no es como donde vemos más sintomatología asociada al hecho ese traumático. Y sin embargo, vemos mucha más, y ahora lo veréis, mucha más sintomatología en los asaltos, ¿no? O cuando el agresor es desconocido, ¿no? Y ahora lo veréis. Bueno, entonces lo que voy a explicar un poco es qué entendemos desde el ámbito forense, bueno, y yo creo que a nivel legislativo, ¿no?, y como sociedad, pero a nivel profesional, qué entendemos por violencia sexual, cuáles son las consecuencias sobre la salud de las víctimas y cuál es el abordaje que nosotros y el papel que tenemos en la medicina forense, ¿vale?, cuando existe una violencia. Vale. Pues entendemos por violencia sexual a todo acto de naturaleza sexual no consentido o que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual en el ámbito público o privado, ¿vale? Esto es genérico. Y luego nos vamos a todos los delitos que estaban antes en el título 8 del Código Penal. Esos no han cambiado, ¿no? Han cambiado las penas. Sabéis que cuando se publicó la ley hubo un follón con las penas, que parecía que lo más importante de la ley era que se habían cambiado 3 años, que si ya no había abuso, que no era lo más importante eran todas las medidas de implementación de la ley, o sea, cómo íbamos a empezar a abordar las violencias sexuales, eso era lo más importante. Bueno, sigue, ¿no? Pues cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, cuando la agresión consista en un acto que atente contra la libertad sexual sin su consentimiento y además sea realizado con violencia, intimidación o sobre una persona que tenga la voluntad anulada por cualquier motivo, cuando la agresión consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales o objetos de alguna de las dos primeras vías, o todas las agravaciones, que muchas de las agravaciones son conjuntamente cuando el delito se hace por 2 o más personas, cuando va precedida o acompañada de violencia extremadamente grave o cuando hay alguna relación de parentesco, afectividad, relación previa, ¿vale? Cuando hay utilización de armas, sumisión química o suministro de drogas, que es otro boom, ¿no?, que los medios es verdad que lo han divulgado mucho, o cuando está la víctima privada de cualquier sentido. Dime. ¿A la primera? Sí. Vale. Entonces, cuando dice, cuando la agresión consiste en un acto que atente contra la libertad sexual sin su consentimiento, realizado, y ahí es lo que yo quiero decir, realizado con violencia, intimidación o sobre una persona, con violencia o intimidación. Sí. Eso es lo que se modifica de la ley. Bueno, lo que se... Ese párrafo. Ah, porque lo he puesto en negrita. No, Ah, bueno, yo creo que lo que se se discutió en la ley era un tema, el consentimiento. Claro, era el consentimiento, ¿no? Se centró mucho el debate en el consentimiento, en si debía ser el consentimiento positivo, ¿no? O debería haber un consentimiento explícito. Era algo que no se valoraba antes. Es verdad que la legislación es de los jueces, ¿no? Pero cuando nosotros, yo hablo siempre como médico forense, vaya, cuando nosotros íbamos, mucho de lo que teníamos que buscar era si había indicadores biológicos, o sea, si había semen, para entendernos.
¿Había habido coito? ¿Hay semen dentro de la vagina? No. Y ya nos quedábamos ahí. Entonces, ¿agresión, no agresión? ¿Ha habido alguna lesión? No. Entonces siempre se buscaba la violencia. Cuando nos cambian el paradigma y el prima y dice, no, es que es un acto que atenta contra tu integridad, ¿no? Y libertad sexual, que no tiene por qué haber violencia, aunque sí se recoge como en el artículo tal, porque luego eso va con las penas. Yo no las he puesto, pero luego va asociado con diferentes penas. Claro, pero entonces ya desvirtúa, digo yo, ¿no? Sí. Que fue lo que se habló en su momento, desvirtúa... Claro, hubo una discusión importante con por ejemplo, la agresión sexual versus el abuso sexual, ¿no? Y uno de los debates grandes que había era el abuso sexual. ¿Creéis que un menor que va a sufrir un delito, ¿no? un trauma de violencia sexual por un adulto va a necesitar que se utilice violencia o intimidación? Si ya es vulnerable, si se va a dejar. Un niño de 6 años probablemente venga y se siente encima. O sea, entonces, todos los delitos de menores siempre eran tipificados por abuso, no por agresión. ¿Entendéis? Entonces, claro, estos son debates jurídicos que yo me quedo corta. Yo puedo explicar de lo que he estado porque además participé, ¿no? Cuando en algunos grupos de trabajo con la Ley Orgánica 10/2022, pero para implementación de las medidas. Pero era un debate importante, o sea, nos estamos centrando en la violencia cuando todas sabemos que sexo por vida es una moneda de cambio que se da de manera habitual en nuestra vida cotidiana. O sea, si tú piensas que te van a violar, pero lo que estás pensando es que quieres seguir viviendo, oye, lo que quieras. Entonces, lo que es la violencia y la intimidación, no te digo que no ocurra y que no la detectemos, pero ¿en cuántos casos? En muy pocos. Por eso se centró en el consentimiento. Ahí se centra. Yo lo que pienso es, ¿hay agresión sexual? Bueno, a lo mejor no hay agresión la palabra, hay un delito contra la libertad sexual. ¿Se va a reparar? ¿Tiene una implicación jurídica? ¿Tiene una pena? Me da igual el nombre. Sí. Fue consecuencia de la modificación. Hombre, por supuesto, porque antes nos estábamos centrando en si teníamos hematomas en las piernas, de forma burda, ¿no? O sea, yo antiguamente iba, daros cuenta, bueno, ahora lo iba, pero daros cuenta que yo como forense a mí me llaman de una persona que va al hospital. Esa es nuestra actuación. Hoy hay una chica en el hospital que acaba de sufrir un abuso. Vale, nosotros nos desplazamos, en 20 minutos estamos con la ginecóloga, con el psiquiatra si es necesario, con enfermería, y estamos allí atendiendo a esa persona. Eso hay de antes. Pero ¿qué pasaba? Que buscábamos lesiones. ¿Por qué? Porque cuando luego a ti te citan en un juicio en la audiencia, si sabemos que además las víctimas, por las características del trauma, y no solamente la violencia sexual, sino en todas las violencias de tortura, de otros atentados contra los derechos humanos, sabemos que los relatos a veces no son de pe a pa, ¿no? Que el relato primero es de una manera, que luego en un segundo relato puede añadir detalles, que en otro. Y eso se utiliza para desacreditar el hecho denunciado, pero además tú centras tu tipificación del delito o tu acreditación del delito en las lesiones que tiene y no tiene, porque estaba cagada de miedo en pues, lo que ha dicho de la manada, pero bueno, la manada es verdad, manada hay, no te voy a decir que no, pero que no son tan frecuentes. Lo que hay es normalmente típico medio amigo que has conocido ahí en el bar, que estabas bebiendo unas cervecillas, que estabas no sé qué, 16 años ahí, un poco asustada, te retira y ahí te lo hace, te hace lo que sea, ¿no? Que va a tener lesiones, es muy raro. Tiene que ser un acto muy salvaje para que deje lesiones. Por tanto, luego eso llegaba a los juicios y no se condenaba. Por eso, cuando Cristina ha comentado, ¿no?, de lo de las estadísticas, ¿no?, y habla de la policía, dice, caso resuelto, a lo mejor es, ya no se van a obtener más pruebas, pero eso no quiere decir que el caso haya tenido suficientes indicios para luego en la defensa de juicio. Daros cuenta que luego eso hay que defenderlo en un juicio. Y luego allí sacan armas y cuanto más dinero, mejor el letrado y letrada. Eso es así, y eso es un teatro y es una carnicería. Allí es a ver quién saca más cosas. Entonces ellos dicen, policía, caso cerrado porque ya le han venido los resultados de ADN, porque le han venido los resultados de las ropas, de no sé qué, ha tomado testificar todas las cosas, los forenses hemos actuado, nos han venido, no sé qué.
Pero una cosa que, por ejemplo, se hacía antes y que no se hacía antes y se hace ahora, que era que yo iba a ver a una chica, mira, perfectamente me acuerdo de 2 menores en Motril. Yo trabajaba, yo estaba en Jaén, luego en Motril y luego en Granada, ¿no? Y entonces, 2 hermanas, ¿no? 2 hermanas de 15 años, o sea, con una frialdad, no os podéis hacer una idea. Llegan allí, es que mi padre, así, que mi padre no me ha dejado quedar con mi pareja, tal, no sé cuánto, entonces quiero denunciar en maternidad, ¿no? Donde quiero denunciar que me lleva haciendo tocamientos y abusos desde no sé cuánto. Claro, tú vas allí a tu guardia, o sea, eso hay que digerirlo. O sea, eso, tú llegas allí, ¿no? Y empiezas a tomar nota y dices, joder, ¿no? Vale, pues se toman medidas, no sé qué, casaban muchas cosas, la hermana calladita, la hermana más pequeña calladita, y con una motivación, que una de las cosas que nosotros peritamos es que la motivación no sea espuria, ¿no? Como que no haya una motivación secundaria que provoque tal. Pero en este caso, aparte de que había una motivación, es que había una violencia mantenida en el tiempo. Vale. Esta niña se retira, yo la veo ahí, yo hago mi exploración, tomo mis muestras, se detecta al año y pico, que es cuando nos vienen los resultados. Menos más que tomamos medidas, porque yo dije, situación de riesgo, yo mando un informe al juez, situación de riesgo extremo, no sé qué, hay que tomar medidas. Menores, porque era menor. La cogen, la mandan a casa a centro de menores, ¿no? La mandan a centro de menores, se retiran las 2 niñas y yo ya no las vuelvo a ver. Me vienen los resultados, efectivamente hay semen del padre en ella. O sea, que imaginaros. O sea, una violencia sexual demostradísima biológicamente, ¿vale? Pero yo a esa chica no la volví a ver. No la volví a ver. Y yo, que soy ahí un poco cotilla, me metí en la historia clínica. Ahí, antes de ir a juicio, porque como en el juicio nos vapulean, pues yo me meto ahí en la historia clínica y esa niña había hecho un cuadro disociativo, que es grave. O sea, dentro de la psiquiatría, pues tenemos la depresión, ansiedad, que eso casi no es que lo tengamos todas, pero bueno, hay mucha gente que tiene sintomatología ansiosa, depresión, miedo, no, lo sabemos, ¿no? Y lo tenemos cercano. Pero una disociación, un cuadro disociativo es una situación grave. Estamos hablando que algo parecía una psicosis, eso estamos hablando de que te ingresan en la unidad de agudos. Eso ya no lo tenemos todo el mundo. Eso hay mucha gente, es un tema tabú, pero no lo tiene todo el mundo. Y esta chica estuvo ingresada 10 veces y yo no la volví a ver porque no venía en la ley y no me lo pedían los jueces. Y cuando yo fui a defender allí a juicio, me inventé, ¿no?, la patraña esa de, pues he mirado el historial y parece que además las consecuencias que ha tenido sobre la víctima, tal, pero lo hice allí en la propia audiencia. Que es verdad que se condenó, pero es muy importante que nosotros hagamos ese seguimiento de la víctima, porque las consecuencias no aparecen en el mismo momento. En el mismo momento la niña estaba tan campante, estaba enfadada, porque no la había dejado su padre está con su pareja, fijaros. Y si yo me quedo en ese día que le hice aquella foto mental, ¿no?, y foto de exploración, y no hago el seguimiento, desconozco que luego ha tenido un impacto psíquico de los más graves que valoramos. Por tanto, es importante que hagamos ese seguimiento y que veamos a las víctimas cómo les va a ir saliendo la basura, cómo van a ir ellas liberando esa mierda que tienen, ¿no?, o ese trauma, o ese dolor, o eso. Y es importante que no nos quedemos en si hay violencia solo, ni hay consentimiento, porque ¿cómo no va a prestar su consentimiento una menor con su padre? Pero es libre, es expreso. ¿Realmente hay un consentimiento en una relación tan perversa y tan asquerosa? ¿No? Bueno, ¿sigo? ¿Sí? Vale. Entonces, estas son las grabaciones y luego tenemos otras, ¿no? Que es verdad que estas, ya la hemos visto con Cristina, ¿no?, como hay un boom de las redes sociales y con ellas, pues todos los delitos sexuales que se establecen en las redes sociales, ¿no? Que ya hablaría Carmen Ruiz Repullo porque ella lo tiene ahí súper controlado, ¿no? Y que afectan, es verdad, al colectivo de adolescentes, pero a todas nos afectan, porque ¿quién no, da igual que no sea adolescente con 40 años, se separa, no sé qué, se mete en Tinder o se mete en una red social, ¿no?, de ligar, o aunque no te metas en nada, cogen y están continuamente martilleándote? Es verdad. Y la mutilación, por ejemplo, genital femenina, es verdad que está recogida, pero yo hablo de Granada. En Granada no he visto ninguna. ¿Creéis que no hay mutilación genital? Claro que sí. No la estamos detectando, no nos está llegando. No nos está llegando y esas personas tienen que estar siendo atendidas, ¿no?
en asistencia sanitaria. Pero es verdad que hay muchas dificultades, hay protocolos que son muy reacios, ¿no? Y cuando se detectan se ponen medidas de retirada, pero no nos las mandan al forense. Yo creo que sería súper importante que nos las mandaran para valorarlas, porque esa niña, ¿no? Esas mujeres que tengan una mutilación genital no es solamente la parte a nivel reproductivo, sexual y físico, sino todo lo que tendrá a nivel emocional, psíquico. Matrimonios forzados, esto sí que lo vemos mucho, sobre todo en la unidad de valoración integral de violencia de género, la UVIG, esto lo vemos mucho, sobre todo en las zonas de costa, en Granada, por ejemplo, porque hay mucha población en los matrimonios forzados. A nivel, ¿no? En la población marroquí todavía son frecuentes, ¿no? Vienen niñas que te cuentan, o mujeres que te cuentan, pues sí, que habían sido un poco apalabrados, ¿no? Por la familia. Acoso con connotaciones sexuales, esto sí lo vimos, y trata que no las vemos, ¿vale? Nosotros solo podemos trabajar si nos lo solicitan fiscales y jueces, solamente. Es como nuestra vía de entrada. Si no nos lo solicitan nosotros de oficio, nunca podemos hacer nada. Yo puedo estar viendo, bueno, como ciudadana sí, ¿no? Pero en mi trabajo, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que no estamos viendo. Como ciudadana puedes denunciar. Hombre, como ciudadana, claro que puedo denunciar. Lo que pasa es que cuando estás en el trabajo, estás trabajando. Sería como vecina, como ciudadana fuera, porque ahí, claro, no lo estoy viendo. Yo tengo, como todas nosotras, sí. Y feminicidio sexual, bueno, como todas nosotras, y a mí me sorprendía porque sabéis que de las 6, ¿no? De las 4 mujeres asesinadas, 2 han sido este fin de semana, el sábado fueron en Granada, fueron en un pueblo de Granada, ¿no? Fueron la hija y la madre. Y en la prensa sí que se leen, ¿no? Los comentarios de las vecinas, ¿no? Es que se veía porque ya salía con moratones. Jo, hay que animarse a denunciar si vemos eso. Hay que implicarnos, ¿no? A nivel, yo creo que no podemos mirar a otro lado, ¿no? Nos corresponde, ¿no? Como vecinas, como ciudadanas, como compañeras, ¿no? No esperar, porque es verdad que la fuerza para denunciar a lo mejor las quieren después, una vez que han llegado los recursos, y hasta que no tengan los recursos no van a tener fuerza, porque el sistema judicial es duro. El sistema judicial es muy duro. O sea, meterte en un sistema de denuncia del juzgado, si lo habéis vivido en cualquier otro ámbito, sabréis que es duro, pues más en un ámbito tan íntimo como es la violencia sexual, ¿vale? Venga, vamos a las consecuencias. Bueno, las consecuencias en la salud, ¿de qué van a depender? ¿Vale? Pues van a depender del tipo de violencia, no es lo mismo desde luego un acto de violencia salvaje, ¿no? Con amenazas, con el impacto que te produce a nivel psíquico, no es lo mismo que una violencia, aunque se producen otras quiebras de patrones, ¿no? Pero a nivel de impacto y de sintomatología agudo va a depender del tipo de violencia y del agresor, ¿vale? De la relación que tenga, de si es un desconocido por un asalto, de si es un conocido y lo que has perdido, ¿no? Es tu confianza, o si es, por ejemplo, un conocido y encima es familiar, ¿no? Eso va a afectar mucho. Va a afectar también, o va a depender, o sea, la sintomatología y el daño de la víctima va a depender mucho de sus características personales también. Hay mujeres que ya tienen una historia suya que las hace más vulnerables, ¿no? Que las pone en una situación de mayor riesgo para sufrir esto. Por ejemplo, muchas veces se ven, ¿no? Cuando existe un apoyo familiar y una red muy fuerte familiar a raíz de una denuncia, no digo que no la haya sufrido y que no vaya a tener sintomatología, pero el nido, ¿no? La red de sustento es muy importante. Y entonces eso palia los síntomas, el que te crean, ¿no? El que te apoyen, el que te cuiden, el que te acompañen, el que te respeten tus tiempos, todo eso te hace. Y cuando estás sola, cuando estás en centros de menores, que también hay muchas niñas que se escapan, sufren violencia sexual y las vemos de centros de menores, ahí el daño que tienen es mucho más agudo, pero además es un daño mucho más rebelde, mucho más difícil de acceder y desgranar qué tipo de daño tiene y abordarlo. Y luego, súper importante, el daño de una víctima va a depender de nuestros actos como sociedad, ¿vale? Como personal asistencial y como sistema judicial, que ahí es lo que veo yo, ¿no? Es lo mío. O sea, yo voy a participar de esa mejora del daño y de esa reparación, o de que el daño a esa mujer no le sea reparado. Yo con mi actuación, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nosotras estemos formadas. Y ahora, si nos vamos a lo que es el daño clínico, ¿vale? Podemos mirar lo que es la clínica pura y dura,
pues vamos a tener lo que he dicho, ¿vale? Daño físico, daño psicofisiológico, daño psíquico y daño social. Y estas categorías las vamos a reconocer porque son sintomatología, como veis, muy inespecífica. Es sintomatología que aparece en otras causas y que puede aparecer a lo largo de nuestra vida. Y la vamos a tener que asociar con el trauma. Esa es la dificultad del sistema pericial, ¿vale? Nosotros vamos a tener que decir que estos síntomas que están ahora y están en esta mujer, efectivamente podemos establecer que nosotros le llamamos un nexo causal único e inequívoco, es decir, dependen directamente del trauma, ¿vale? Y no dependen de, imaginaros, ¿vale? Sintomatología ansiosa, de que se le acaba de morir un hijo, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que llega al juzgado y dice, no, ya, pero es que esta mujer, porque hay periciales y contrapericiales, ya, pero es que esta mujer se le ha muerto su hijo, o se la, yo qué sé, o ha perdido no sé qué, o ha perdido el trabajo, o a no sé qué. Entonces hay muchas más causas que provocan esta sintomatología. O una cosa que se hace mucho en la violencia y que escarban toda la biografía previa. Es que ella tuvo ansiedad cuando tenía 10 años, no sé, ¿qué más da que tuviera ansiedad cuando tenía 10 años, no? Estuvo allí, la resolvió o no la resolvió y se le ha producido ese daño y se le ha agravado la sintomatología, se la multiplica por 200, ¿o no? O es que una persona, por ejemplo, que usa bastón no puede ser atropellado por un coche. Claro que sí, o sea, tú puedes tener un antecedente y además puedes sufrir un incidente, un acto traumático, o sea, todos somos lo que somos y podemos sufrir lo que, bueno, pues otro hecho traumático. Entonces, estas son la clínica más habitual, que yo la he dividido porque no todas nosotros cuando vemos las consecuencias en la salud las vemos en un momento determinado, como he dicho, pero esto aparece a lo largo del tiempo. Esto no es un libro abierto. Tú cuando vas a atender a una violencia sexual, no de repente te dice, ay, pues mira, estupendo, viene con sintomatología ansiosa, pérdida de empleo y además dolores musculares. Esto es seguro, ¿no? O sea, esto va a aparecer, o a algunas mujeres le va a aparecer a las 2 semanas, algunas mujeres te van a venir temblando el mismo día, algunas como estas chicas, estas hermanas, estaban así diciendo, es que mi padre me está todo el día tocando y violando, ¿no? Y dices, joder, pues si está tan normal, y le apareció a los 2 años, antes de juicio. O sea, esto va a aparecer escalonadamente según la persona. Y por eso las violencias sexuales las voy a dividir o las consecuencias a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿vale? Y según esa clasificación tendríamos a corto plazo las somáticas, las del cuerpo, las físicas, ¿no? Las sexuales, las psíquicas y las sociales. Y como las psíquicas abultan más, pues las he puesto en la siguiente diapositiva. Así ahí he agrupado las somáticas, las sexuales y las sociales. ¿Y qué vamos a tener a corto plazo? Pues lo que encontramos habitualmente, dolores de cabeza, crisis de angustia, crisis cardíaca, depende de la persona. Una persona diabética, se le empieza a subir el azúcar, para le baja, no lo puede regular. Ahora, como hay registros de eso, como si fuera un electro continuo, pues encima eso lo cogemos para comprobar. Oye, pues a raíz de ese episodio, fíjate qué regulación del azúcar, se le ha producido una desestabilización, sin otros motivos. Dificultades a tragar. Esto está muy asociado a la ansiedad, al sistema vegetativo, ¿no? Hay un disparo, ¿no? del parasimpático y te entra todo, de diarrea, temblores, y eso es lo que encontramos muchas veces cuando vamos a atenderlas, ¿no? En la primera, por no decir infecciones, ¿no? Vaginosis, ¿no? Candidiasis, enfermedad de transmisión sexual, embarazo. Es fundamental normalmente cuando el asalto se produce, la agresión, por un desconocido o por un amigo. Lo primero que se hace es preguntar si no tienen ningún tipo de medidas, ¿no? De anticonceptivos que toman ni nada. Lo primero que se hace es darle un chute hormonal, si consiente, en el hospital para evitar un embarazo. Y todos los sistemas de activación psicofisiológicos, ¿vale? Y todo tipo de lesiones que pueden ser a nivel genital o en todo el área corporal. Las sexuales, que antes es verdad que no, tampoco las mirábamos habitualmente, son muy frecuentes. Quizás sean de las más frecuentes cuando no hay lesiones físicas y no hay a lo mejor otro tipo de sintomatología, ¿no? Y es esa disminución del deseo, ese odio, es que me dan asco, es que ya no puedo tener relaciones sexuales o incluso es que me duele el coito y no puedo mantener
un coito como antiguamente. Yo tenía relaciones, pero a partir de este hecho, pues ya sabéis que mucho para que haya una relación placentera con coito tiene que haber lubricación y relajación. En el momento que no hay esas dos cosas que están muy asociadas al pensamiento y a los miedos, es doloroso. Por tanto, aumenta eso. Y a nivel social, que era otra de las cosas que la ley, ¿no?, ha puesto el foco para que valoremos y que son novedosas, pues las dificultades de la actividad cotidiana. Y vemos de todo, desde la actividad de ocio, por ejemplo, imaginaros una violencia sexual que se produce cuando tú vas a nadar en los baños de una piscina. Esa mujer dejará de ir a nadar, probablemente, porque tenga un miedo atroz a volver a entrar a ese baño, un recuerdo, tal. Pues si el ocio suyo, su actividad deportiva habitual, su ejercicio, era ir a nadar, esa mujer tiene un menoscabo en su vida social, ¿vale? Y eso a día de hoy lo valoramos. Era algo que no se hacía. Bueno, no se hacía por desconocimiento un poco, por no tenerlo, ¿no?, establecido. Y, por supuesto, alteraciones en el funcionamiento familiar, porque aunque te apoyen las culpas, ¿no?, las relaciones, o sea, ahí se remueven muchas cosas cuando hay una violencia sexual, ¿no? Y aunque no haya sido dentro del núcleo, aunque haya sido por un asalto de una persona fuera de la familia. Sí que es verdad que sobre todo eso lo vemos mucho en las adolescentes. Las adolescentes generan, o sea, tienen mucho sufrimiento por el sufrimiento de sus progenitores. O sea, ella dice, si yo no estoy tan mal, pero es que nada más que veo a mi madre, es que lo paso fatal, y no, pues eso también es un daño para ella, y eso nosotros lo establecemos como daño social, ¿vale? Y bueno, por supuesto, el asentismo laboral. Y a corto plazo también, nosotras en la esfera psíquica, ¿no?, la psicopatología de una persona, más o menos clasificamos en 3 grupos, ¿no? La parte emocional, que yo creo que todas la conocemos un poco más y todas hemos oído hablar del trastorno de estrés postraumático, ¿no?, del trastorno de estrés agudo, que en verdad se diferencia, bueno, son diferenciaciones que hacemos clínicas por los tiempos, ¿no?, en los que aparece y en los tiempos en los que desaparece la clínica, pero es lo mismo. O sea, estamos hablando de que hay un hecho traumático y empieza un despliegue de sintomatología afectiva con un patrón cognitivo distorsionado, con miedo, con sentimiento de culpa, con conductas de evitación, con pesadillas, con revival, ¿no?, que se mantienen en el tiempo. Para eso tenemos guías clínicas con criterios, le llamamos médicos consensuados, como el DSM-5 y el ACIE-11, y en ellos nosotros manejamos esas guías para poder establecer los tiempos de curación, ¿no? El trastorno adaptativo, que también es un trastorno que se produce a nivel afectivo y lo que hace es que tú tienes como una forma de funcionar diferente, con un nivel de activación emocional diferente por un hecho que sucede en un momento determinado y que en un periodo aproximadamente de 6 meses vuelve a la normalidad. Eso se diagnostica mucho en atención primaria. Daros cuenta que muchas de las violencias sexuales no llegan ahí a psiquiatría, a salud mental. Perdón. Pues que perdona, es que yo me pongo ahí a hablar ya. Y además me aburro de mí misma de hablar luego. Digo, qué chorizo he metido. Bueno, entonces, es verdad que, en atención primaria mucho se filia ansiedad, no sé, trastorno adaptativo. La persona, trastorno adaptativo, ¿no? Y antes muchas veces a nosotros nos dificultaba, porque, no es lo mismo un trastorno de estrés postraumático, ¿no?, que lo lleve a un juzgado, a la audiencia, tiene trastorno de estrés postraumático, a decir, tiene un trastorno adaptativo, que lo tiene del bloque 25. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros, como vamos a los tiempos, al final los tiempos de curación y estabilización son similares, ¿vale? Hablamos siempre de 6 meses hasta estabilización para determinar secuelas. Y los sentimientos de ansiedad y miedo, que estos aparecen desde el primer momento, esos sí que son los que permanecen desde a corto plazo hasta largo plazo. Largo plazo estamos hablando de después de 6 años, ¿vale? Eso sigue estando. En algunos casos no, ¿eh? En algunos casos eso desaparece. Pero también algunas alteraciones de conducta que ya la había adelantado Cristina, ¿no?, como es la más llamativa, el intento autolítico, o los gestos autolesivos, ¿no?, los cutis, ¿no?, los cortes, las lesiones, la ingesta de pastillas continuadas, ¿no?, o el consumo de alcohol y tóxicos. Está muy asociado no solamente a la violencia de género, sino a la violencia sexual. O algunas veces, en algunas mujeres, que ya digo que no tienen esa red, ¿no?, tan social o de protección o red familiar, muchas veces empiezan con conductas de riesgo, ¿no?,
bueno, me ha pasado esto, pero como además nadie me cree, ya es que quiero salir y ya no me acuesto como una autodestrucción, me acuesto con quien sea, me voy con quien sea, me quedo hasta el final, ¿no? No me cuido, ¿no? No me cuido de nadie y ya me autodestruyo. Eso hay. Por no decir que pesadillas, terrores nocturnos, trastornos de alimentación, eso es muy típico, la bulimia y la anorexia nerviosa. Y a nivel cognitivo, que yo creo que esto, por lo menos en las unidades de valoración integral, son de los grandes avances, las distorsiones cognitivas, ¿no? Ese pensamiento, sobre todo se produce en las relaciones de pareja, esa ambivalencia afectiva hacia el agresor, que siempre se ha utilizado para desacreditar a la víctima, ¿no? Decíamos, pero si no tiene claro ni que lo tal, ¿cómo va a ser que ha sufrido una violencia sexual de su pareja si está diciendo que le da pena que vaya a la prisión, o que le da pena ponerle la denuncia, o que le quiere quitar la denuncia? Y eso era algo que se usaba para desacreditar, ¿no? a la víctima y, por tanto, no identificar el delito. Ahora se tiene claro que son distorsiones cognitivas y que nos fundamentan y nos confirman mucho más que estamos ante una mujer víctima de violencia de género y violencia sexual, ¿vale? Y algunas afectaciones que tenemos, por ejemplo, en personas mayores, el deterioro cognitivo está muy asociado, ¿no? La falta de memoria, la amnesia está muy asociado a todo el sufrimiento y a todos estos hechos traumáticos. O en gente más joven, dificultades de atención y de concentración. Y no es raro de chicas que están estudiando la oposición y te llegan cuando van allí a la UBIG y te dicen, bueno, es que yo me quedaban 2 días, me había presentado el primer ejercicio, tenía el segundo, fíjate qué nota, y mira cómo he suspendido. Y es que no puedo estudiar, ¿no? Y todo eso ya lo vamos peritando. Bueno, a medio plazo seguimos manteniendo lo mismo a nivel emocional, ¿no? Y ya lo que hablamos a nivel, cuando aparecen a medio plazo, que estamos hablando por encima de 6 meses, nosotros a nivel pericial lo que vemos es secuela, ¿vale? Nosotros llega un momento en que no podemos estar atendiendo a la víctima 6 años, ¿no? Porque esto es como, siempre lo pongo el ejemplo, el atropellado, ¿no? El hombre atropellado que coge y pierde, le pilla un coche y le corta la pierna, ¿no? Ese hombre va a tener amputada la pierna para el resto de su vida. Pero el forense a los 6 meses te ha dado papeleta. ¿Por qué? Porque a los 6 meses lo que te dice es que has perdido la pierna, que tienes una prótesis y que andas con un perjuicio estético y que eso vale lo que sea, ¿no? Lo que tienes eso. Aquí pasa lo mismo. O sea, es verdad que los tiempos son mucho más flexibles, no lo tenemos tanto como el daño físico, pero también pasa eso. Llega un momento en que en 6 meses, 1 año hay que darle el alta. A nivel pericial, ¿vale? Ella va a tener que seguir yendo a lo mejor el resto de su vida, tal, pero nosotros ya hablamos de secuelas. Esto se ha estabilizado 6 meses, hablamos de secuela. Y tiene como secuela un trastorno adaptativo persistente, un trastorno de estrés postraumático o una depresión mayor, ¿vale? Por supuesto, esa es la gran limitación, sí. Después de sufrir todo esto, tienen muchos ya el cuadro de ánimo. Sí. Bueno, el deterioro cognitivo que te he dicho, por ejemplo, está en la Universidad de Granada, hay un estudio, ¿no?, de mujeres que están y que hay un deterioro cognitivo con una afectación de memoria. Eso no va a salir ahora reciente, no vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, o sea, la buena práctica, ¿no?, la buena praxis nuestra no es decir, como no lo veo ahora, no hay nada. Lo que hay que decir, ¿no?, a los tribunales es, ahora mismo no he detectado nada, lo que no desacredita que haya sufrido esa violencia. Y lo que es probable es que esta sintomatología pueda aparecer más adelante y no sabemos cuándo va a aparecer. Y como siempre pongo el ejemplo de lo físico, porque además los jueces siempre lo entienden mucho mejor. Pasa igual con los niños, en un atropello. Un niño, 3 años, ¿vale? Le atropellan y tiene una fractura de fémur. Ese niño va a hacer un callo de fractura que le va a producir seguramente cuando tenga 20 años una dismetría, que quiere decir que una pierna la tiene más corta que la otra. Y eso se contempla. Cuando hacemos nuestros informes decimos, ahora mismo no tiene la dismetría, pero de aquí a 20 años, y si quiere solicitar la reparación civil, añadir a su daño, ¿no? Decir, oye, es que esto me lo tienes que reparar porque me ha parecido, puede hacerlo. Pues en esto sería igual, ¿no? Ahora mismo la clínica, tal, pero se ha utilizado mucho, a mí no me gusta porque es verdad que hubo un boom de la palabra resiliencia, y creo que eso, no digo que no haya gente que sea resiliente,
Pero ¿podemos decir que es resiliente una chica de 16 años porque a los 6 meses cuando la veamos no tiene sintomatología? Perdona, a lo mejor está en un intervalo de latencia y no es nada resiliente y lo que está es incubando, ¿no? ¿Podemos decir que una persona no va a tener, no va a estar grave en el COVID a los 2 días de dar positivo? No, perdona. O sea, está en un periodo el COVID, ¿no? Hablábamos de que a los 10 días era cuando daba gravedad, ¿no? Y cuando hacía el salto de la neumonía. O sea, si yo estoy valorando a todos a los 10 días me va a decir, no, pues está muy bien. Entonces, sí que es verdad que tenemos que dejar las ventanas abiertas, no podemos hacer conclusiones muy cerradas. Y, vale. La violencia sexual a largo plazo hablamos de lo mismo, o sea, realmente no va a salir nada nuevo, ¿no? Lo que va a seguir permaneciendo la sintomatología. Y sí que aparecen a nivel psicosomático algunas que ya hemos visto, ¿no? Como dolores crónicos, que están muy asociadas a las mujeres y muy asociadas a las quejas, ¿no? De las mujeres, como fibromialgia, dolores crónicos osteomusculares, ¿no? Y se ve, que yo creo que muchas de estas que tienen esta sintomatología y estos patrones, como vemos que no han denunciado tantas, pues puede ser que ahí haya algo. Entonces, cuando nosotros damos las charlas a los servicios asistenciales, sí que decimos que es muy importante que dejen recogido en las historias clínicas toda la sintomatología que está asociada a esos procesos traumáticos, ¿no? Ya sea violencia de género, ya sea otro tipo de violencia o ya sea la violencia sexual, porque a lo mejor en ese momento no, pero a lo mejor dentro de 5 años, y como los peritos siempre entramos para atrás y empezamos a escarbar y encontramos, decimos, ostras, es que esta mujer ha denunciado ahora, o se ha visto ahora, pero es que esta mujer desde el 2000 no sé qué, desde el 2008, venía con estas quejas. Por tanto, y eso a la hora de ir a un juicio da mucha fuerza, y da mucha fuerza a la hora de poner sentencias. Es que cuando hablamos de que las sentencias son absolutorias, yo no voy a decir, no le voy a quitar ni esta culpa al tribunal, a ninguno, porque ya sabemos dónde estamos, no hace falta explicarlo, pero sí que es verdad que tenemos una culpa también los peritos. O sea, tenemos una culpa de no hacer nuestro trabajo adecuado, ajustado, especializado, ¿no? Y sensible. Y en el que, es verdad, contemplemos todo eso, porque nosotros somos los que vamos a decirle esto produce esto y nos van a tener en consideración que somos los peritos oficiales, los forenses. O sea, que tú puedes llevar perito de parte, pero allí va forense y son a los que nos tienen más en cuenta. Entonces es importante que lo hagamos bien. Entonces yo creo que parte de la culpa de que haya habido pues muchas sentencias que no sean condenatorias también son un poco de periciales porque no han sido contundentes, también porque lo desconocíamos, ¿no? O sea, yo digo que estamos haciendo ahora una vuelta de tuerca y estamos empujando mucho más y expertizándonos mucho más en los daños de la violencia sexual. Bueno, y fijaros cómo va esto, ¿no? Dice que del trastorno de estrés postraumático se recuperan exclusivamente, ¿no? En estos 3 meses, que sería el 20%. O sea, que son muy pocas las que realmente se recuperan, por tanto, hay muchas que mantienen, ¿no? Y el 40% del trastorno de estrés postraumático se recupera en 12 meses. Y nosotros estamos hablando de que los dejamos de ver entre 6 y 12 meses, ¿vale? Por tanto, es importante, bueno, yo si le pongo a una víctima, a ver, si le ponemos una secuela y luego pues, al final sabemos que con el paso del tiempo va desapareciendo, no pasa nada. Si al final son cosas que no tienen tanta relevancia, lo que es más importante es que no se la ponga, ¿vale? Y a largo plazo, un 80% de víctimas tiene algún síntoma un año después y 25% varios años después. Y el 60% del trastorno de estrés postraumático se recupera a los 6 años, ¿vale? O sea, que lo habitual es que estés con medicación. Además, el trastorno de estrés postraumático en los estudios, ¿no? Dice, no es como el trastorno adaptativo o como una ansiedad básica. Es un patrón que tiene que tener abordaje terapéutico y la mayoría de las veces farmacológico, ¿vale? Con ansiolítico y con psicoterapia. Entonces, no estamos hablando de un cuadro, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que digas que me da miedo, no sé qué, y eso, aunque no vaya, se me va a pasar. No, es que eso no se pasa. Entonces, cuanto más tarde lo diagnostiques y más tarde lo abordes, más probabilidades tienes de que se cronifique, ¿vale?
Bueno, y ahora yo, no sé, es verdad que la charla era de las consecuencias y yo voy a decir cómo trabajamos, ¿vale? Nosotras, para que luego cuando os veáis ahí una forense diga, pues mira, esto lo hacen las forenses, las médicas y no la policía, porque parece que toda la investigación la hace la policía, pues no, la hacemos nosotras, ¿vale? Este es el Instituto de Granada. Aquí estamos equipos multidisciplinares, estamos divididos por servicios. En el Instituto de Medicina Legal, como en el de Cádiz, como en el de... O sea, en cada provincia hay uno, ¿no? Bueno, aquí además tenéis Algeciras y Cádiz, ¿no? Que ahí hay... Es como mucho peso, Algeciras. Sí, es como una cosa eso. Pero bueno, ¿no? En las 8 provincias tenemos 8 institutos y en todas tenemos unidades de valoración, ¿no? Ahí la veis, la UBIG, ¿vale? Eso depende de clínica. Pero tenemos... ¿Dónde vemos nosotras la violencia sexual y la violencia de género? Pues los servicios de guardia, que los pasamos todos, ¿vale? Y luego, dentro de los servicios especializados, que podríamos decir los programados, desgraciadamente los vemos en patología cuando son asesinadas, ya sea en violencia sexual o en violencia de género. Los vemos en clínica, en la unidad de valoración integral de violencia de género, y ahí los vemos por un equipo multidisciplinar que está compuesto por personas de psicología, de trabajo social y de medicina, que exploramos de forma conjunta y hacemos una valoración conjunta pericial, no asistencial. Y en las violencias sexuales también, ¿vale? Se valoran por el equipo. Entonces, de guardia exclusivamente es personal médico, el servicio de guardia solamente está compuesto por personal médico, entonces nosotros atenderíamos a la violencia sexual de guardia por personal médico y luego la valoración y la evaluación en el seguimiento en la UBI lo haríamos por las 3 profesionales, ¿vale? ¿Y qué nos dice la ley? Que tenemos que tener formación especializada desde el primer momento de la actuación, desde el primero, que era lo que no teníamos, ¿no? Bueno, lo que no teníamos, lo que nunca se había plasmado en una ley. Desde el primer momento que atendemos, hay que tener el personal con formación especializada, sobre todo si la atención es directa. Que tienes que tener una especialización para la acreditación del delito, porque a nivel pericial, ya lo hemos dicho antes, nosotros estamos para comprobar la huella del delito, para acreditar el delito, nosotros no atendemos a otras víctimas. Y que tenemos que hacer ese seguimiento multidisciplinar donde vamos a ver todo ese daño que he contado en nuestras valoraciones, ¿vale? La ley ha cambiado este procedimiento, ¿no? Y esta necesidad de especialización, pero nosotros hay un consejo médico forense, bueno, y guías clínicas que se han actualizado ahora con la ley y lo que nos dan es guías de buenas prácticas. Esto es a nivel nacional. Entonces, nosotros, cada uno es independiente. Nosotras en el IML de Granada, el protocolo, pues lo he trabajado yo con la compañera de clínica, ¿no? Pero es verdad que tenemos unas guías básicas de buenas prácticas de cómo tenemos que atender a una víctima, de cómo tenemos que atender si la víctima es menor, si la víctima tiene alguna discapacidad, si pertenece a un grupo vulnerable, cómo tenemos que emitir los informes, qué muestras tenemos que tomar, etc. Y con la última ley, además, se sacó la última guía de pautas básicas del sistema sanitario, porque no en todos los sitios se hacía de la misma manera y parece ser, y parece que eso es una evidencia, aunque yo es que me niego a creérmelo, más que a creérmelo, a aceptarlo, que en algunos sitios el personal de guardia forense no se desplaza al hospital cuando hay una actuación de violencia sexual, y en esos casos lo que se ha hecho con la guía sanitaria después de la ley es que se dé formación al personal asistencial para que se tomen muestras y se pueda luego acreditar el delito, porque las muestras no se pueden tomar de cualquier manera, ¿vale? O sea, las muestras hay que tomarlas de tal manera que sirva luego para comprobación del delito en el juicio, ¿vale? Que ahora lo explico. Bueno, entonces estas son nuestras guías básicas, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando una mujer agredida, ¿no?, que ha sufrido una violencia sexual, se desplaza al hospital, lo primero es que el personal asistencial va a decir, ¿es una agresión sexual reciente o antigua? ¿Qué es una agresión sexual reciente para nosotros? La que se ha producido en los 10 días anteriores, ¿vale? Esa es reciente, y antigua más de 10 días. Nosotros dejamos como 15. ¿Por qué es reciente hasta 10 días? Porque ahí vamos a poder obtener los indicadores genéticos, biológicos y toxicológicos que vamos a poder analizar. Y el resto no lo vemos en actuación de guardia, lo vemos en programado. Entonces, cuando no es reciente, el personal médico lo que hace es rellenar un parte de lesiones, que lo conoceréis porque si habéis ido por que os han dado algo más, un bofetón o lo que sea, pues un parte de lesiones normal, y lo comunica al juzgado y el juzgado nos dice,
forense que vea a esta víctima. Y cuando es reciente, directamente comunica al juzgado, pero nos desplazamos, ¿vale? Y es fundamental que le pregunten a la mujer que va al hospital si quiere ser reconocida y si se quieren tomar muestras. El consentimiento lo tiene que dar siempre. Entonces, cuando nos llaman, ¿no?, en las agresiones sexuales recientes o con sospecha de sumisión química, o sea, las producidas en esos 10 días, la mujer va al centro hospitalario. Si va al centro de salud o va a policía, la tienen que trasladar directamente al centro hospitalario de referencia, avisan al juzgado de guardia y llaman a fuerzas y cuerpos de seguridad y al personal médico forense. Y cuando no es reciente, ya lo hemos visto, la violencia sexual digital, aunque sea reciente esa que no va a dejar huellas biológicas y no va a haber necesidad de tomar indicadores, o cuando hay mutilación genital se hace un parte de lesiones directamente, y en todas las que se han producido en más de 10 días, lo que se hace es un parte de lesiones que llega al juzgado o a fiscalía y son desde esas instancias donde se nos solicita a nosotros la valoración ya en la unidad especializada, ¿vale? ¿Estáis agotadas ya? Un poco, ¿no? Sigo ahí, tú pobretica estás ya, que no puedes más, normal. Qué lástima, tú ahí tranquila. Que yo siempre pensaba, digo, cuando uno cierra los ojillos también se queda. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? El reconocimiento tiene que ser en un lugar adecuado, ¿no? Eso es fundamental y todas lo sabemos porque aquí la mayoría, pues eso, somos mujeres. Y entonces todas sabemos que cuando vamos a un reconocimiento en ginecología es lo más desagradable que te puede pasar. Si además vas como víctima de un delito, o sea, es que se suman las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los hospitales y además en la atención pública, bueno, en la privada también, porque van muchas veces a los hospitales de Adela y también vamos allí, que los espacios están economizados y entonces estamos viendo que están poniendo las correas allí, que está no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, el personal forense tiene que preservar que haya una zona íntima donde solamente esté el personal forense, la ginecóloga, el ginecólogo que vaya a atender y el personal de enfermería necesario para tomarle sangre, orina y para pasar algunos hisopos. Y el resto de personas tienen que estar fuera. Por tanto, ¿entra la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad a los reconocimientos? No, no entra. No puede entrar porque esto es un reconocimiento en el que vamos a preguntarle cosas en plan, ¿cuándo has tenido la última regla? Si tienes alguna enfermedad. Por tanto, vamos a estar entre personal médico, ¿vale? En espacios privados. Entonces, tiene que ser un lugar adecuado. Por supuesto, no podemos tardar. El informe Grevio antes de la Ley Orgánica 10/2022, por el que luego se desarrolló la ley, ¿no? Una de las cosas que decía es que tardábamos mucho, que una víctima no podía estar esperando en la urgencia 2 horas a ser atendida, y es que esto se tiene que solucionar, no solamente en la calidad de la atención, sino la diligencia en la atención, es que es fundamental. Entonces, los tiempos de espera para esos servicios de guardia y prioridad en este tipo de delitos. El acompañamiento de la víctima, esto también en el Estatuto de la Víctima, algo que no se hacía antes, ¿vale? En su artículo 19 te dice que la víctima tiene derecho a estar acompañada en todo momento del reconocimiento por la persona que elija y quiera. Por tanto, eso de, no, que se salgan, que la va a ver el médico, ¿no? Como si fuera ahí, que se salga todo el mundo. No, puede estar en todo momento del reconocimiento, en todas las muestras, siempre se le pregunta. Esto es muy importante con adolescentes, porque muchas veces hay un falso deseo de ser acompañada por su madre o padre, ¿no? Y entonces tenemos ahí a la niña que no sabe cómo hacerte con los ojos, mejor que no, ¿sabes? Porque es verdad que le va a preguntar muchas cosas. Entonces, con discreción, siempre sacamos progenitores. Oye, Bonica, tú, o como se llame, Alba, o lo que sea, ¿quieres que estén tus padres? Porque te vamos a preguntar esto, no sé qué. Pues mira, prefiero que no. O prefiero que cuando me preguntéis eso y cuando luego vayáis a tomar muestras, sí, a la carta de la persona que va a ser reconocida, ¿vale? Consentimiento siempre informado y expresado detalladamente, ¿vale? Esto es otra cosa que no hacíamos antes. Nosotros decíamos, hola, soy el forense, ¿no? Pues lo típico, soy forense, me ha llamado al juzgado, ¿es una agresión sexual? Y, sí. Bueno, pues ahora te vamos a preguntar unas cosillas. ¿Me autoriza? Y sí, ¿me autoriza? Eso era carta blanca. No, ahora no. La guía de buenas prácticas te dice, no, me autoriza a cada cosa. ¿Me autoriza que te haga fotografías de tus lesiones, que te vamos a poner un testigo métrico y las vamos a localizar por partes sin que se te vea la cara? Sí, vale. ¿Tú me autorizas a que mire tu historial clínico? Sí. ¿Tú me autorizas a que yo tome hisopos que son como los del COVID, porque ahora ya lo sabe todo el mundo, y que los vamos a pasar por la zona? Sí. ¿Me autoriza? Esto no. Pues esto no.
Y ahora le explica, y en cualquier momento del reconocimiento podrás revocar el consentimiento. Porque claro, nos estábamos centrando, que sí, en el consentimiento de la agresión sexual y se nos estaba perdiendo la mayor, ¿no? El consentimiento de las instituciones públicas. Cuando llegamos allí a carta blanca y hace el reconocimiento, no, es que esto hay que tomarlo. No, perdona, no quiere tomarse eso por lo que sea, pues no se toma, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Y luego nosotras, los que vamos a estar ahí recogiendo esos datos, le facilitaremos los datos que sean de interés a policía para que investigue, porque yo entiendo que sobre todo en los asaltos por desconocidos la policía tiene mucho interés, ¿no? En saber, para detenerlo, no sé cuánto, pues entonces se lo decimos con pelos y señales, lo que nos ha dado, que cómo iba vestido, que cómo tenía el pelo, que cómo no sé qué, pero a la exploración no pueden entrar. ¿Vale? Este es el consentimiento, si veis ahí, ¿no? ¿No veis como sí, no? La exploración física, incluida la región genital y anal, ¿no veis? La extracción de muestras biológicas o fluidos corporales, el acceso a los datos de la historia clínica. Mira, este es el texto que es efectivamente un buen choricillo, ¿no? Que le leemos. Pero es verdad que se lo explicamos. O sea, no todo el mundo tiene el mismo nivel cultural, hay mujeres migrantes que no conocen el idioma, luego hay, yo qué sé, pues niñas que no entienden lo que es el consentimiento, ¿no? Cuando es una menor el consentimiento tiene que ser por parte de la persona adulta acompañante. Entonces luego tiene esto muchas especificaciones. Pero bueno, en la carrera a lo largo de nuestra formación siempre nos han dicho que se entienda. O sea, un consentimiento que no entiende el usuario no es un consentimiento, con las palabras que se entienda, ¿no? O sea, pues eso, así se lo explicamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué datos cogemos? Nosotros cogemos datos clínicos propios de la paciente. Normalmente siempre empezamos por lo sencillo. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Con quién vives? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué te gusta hacer? Con no sé qué. Datos obstétricos. Son muy importantes saber si ha tenido, por ejemplo, en adolescentes o en personas ya que tienen a partir de la adolescencia, más que en adolescentes, a partir de la adolescencia, si ha tenido relaciones previas, porque nosotros cuando metamos un hisopo, si tenemos una viabilidad del ADN en vagina de 10 días, estamos diciendo que todas las prácticas sexuales que haya tenido en el intervalo de 10 días son susceptibles de salir positivas, ¿no? Por tanto, le puede salir el agresor y la pareja o el amigo, o yo qué sé, o lo que sea. Entonces es importante que eso se lo expliquemos y que nos diga si ha tenido prácticas, porque luego vamos a tener que discriminar. Si no, nos van a decir, desde el INT, que es donde lo mandamos, nos van a decir 3 sospechosos. Y decimos, la Virgen, ya lo hemos liado. Entonces sí que es verdad que eso debe estar en la historia. Si conoce al agresor, si el contacto ha supuesto un riesgo o si conoce alguna enfermedad. Yo creo que, fijaros, una de las cosas que a mí siempre me parece, porque cuando nosotros ahí atendemos a las víctimas, una cosa que le hacemos que me produce un dolor horroroso es que le damos un chute de antibiótico. Es que no os podéis hacer profiláctico, ¿eh? Porque claro, para la gonorrea, para la no sé cuánto, ¿y quién no se lo toma? O sea, ¿te lo vas a tomar? Pues yo también me lo tomaría, pero a lo mejor se meten una dosis que luego estamos diciendo, ay, me duele la muela, pero voy a esperar a tomarme el antibiótico, no vaya a ser que tenga resistencia. Y te vas allí y te tomas, no, que yo digo, ay, dale un yogur y la pobre ahí con el yogur y 20 pastillas. Que yo digo, nos deberían autorizar, si se conoce ya al agresor, mira su historial clínico directamente y decir, oye, mira, este es que tiene esta patología. Y no meterle un chute, pero bueno, esas cosas son las que me imagino que en el futuro rodarán un poco más, porque hasta ahora lo que hacemos es meterle un chute de tratamiento alucinante. De todas maneras, esto que dice la historia, aunque pudierais entrar en la historia clínica del agresor, en el caso de conocerlo, nadie nos asegura que está actualizada, ¿no? Yo creo que aunque se tome la pastillita, ¿no? Pero es que luego no hay tantos riesgos biológicos, en verdad no hay tantos contagios. Entonces, si más o menos es una persona sana y tiene actualizado, que ha ido al médico, que no, pues ya tenemos dudas, venga, pero meterte ahí a casco porro antibiótico, ¿sabes? Bueno, claro, o sea, esto ya cada uno el miedo, pero esto es como las radiografías, como tú, que dices, yo qué sé. Yo, a ver, no lo sé. Yo no sé si más tomaría tantas. Pero bueno, también depende de la persona, ¿no? Que te haya agredido, también depende tus prácticas habituales, ¿no? También sexuales, ¿no? Porque a lo mejor si eres una persona que es con esa, que a lo mejor no tienes tanta situación de riesgo, por defecto meterte tanto, pero bueno, esto es un Claro, al final, la medicina, el problema de los profesionales es que tenemos mucho poder, porque tenemos la bata blanca te da poder, ¿no? El poder de la confianza. Tú no vas a dudar nunca en que una persona con una bata, ¿no? En esa posición te va a decir, tómate este antibiótico, ¿no? Y no va a decir, esto será bueno, tiene efectos, no tiene... Bueno, entonces al final tú confías y te tomas todo, que es normal, que a lo mejor yo también me lo tomaría, que no te sé decir, ¿eh?
pero que sí que es verdad que a veces creo que incluso podría ser no necesario, ¿vale? Sobre todo cuando se conoce y no. Pero bueno, sí que son daños menores, aunque yo considero que son daños. Yo, por ejemplo, ya antiguamente cuando no nos ponían que hiciéramos el seguimiento, yo incluía los tiempos de tratamiento antibiótico. A mí me pone 7 días la chiquilla de tomar antibióticos, oye, pues yo te voy a poner 7 días mínimo de impeditivos, ¿no? Que luego eso se traduce en dinero, ¿no? Pero joder, si estás tomando antibióticos, pues la flora, bueno, no sé, todo lo que te pasa cuando te tomas antibióticos, ¿no? Que no estás bien del todo. Luego con los menores, que aquí sí vemos sobre todo a niños, porque yo adultos, niños, hombres, no, la verdad es que no he tenido, pero por ejemplo adolescentes, hombres sí tenemos en violencia sexual, ¿vale? Muchos en centros de menores y más niños, ¿no? Y sobre todo de páginas de estas con adultos, ¿no? Que contactan y luego sí. Y es importante los menores, por lo menos de los 13 para abajo, que no les hagamos preguntas. O sea, que intentemos hacer preguntas al adulto acompañante. ¿Por qué? Porque es muy importante, y esto yo creo que ahora no lo habréis oído porque estáis ahí, ¿no? Que no soy muy del tema judicial, pero el tema del Barnahú, de las casas, bueno, el sistema judicial quiere la tendencia que hay, la finalidad de proteger a todas las víctimas menores y todas las víctimas menores en espacios que estén integrados para ello y que seamos los profesionales los que vayamos. Y una de las cosas que ya estaba y que con la LOPIDI, con la Ley Orgánica de Protección de Víctimas de la Infancia, se ha hecho mucha potencia, ha sido la prueba preconstituida, ¿no? Que todas las declaraciones de los menores se hagan en grabación, para que se haga por una sola vez y luego todos los profesionales estamos. Entonces, eso está muy bien, pero claro, si yo voy ahí a maternidad y voy a decir, a ver, niño, ¿qué te ha pasado? Y cuéntame, no sé qué anda. Y luego va ahí al otro lado y la otra dice, ay, pues cuéntame, no sé qué. Al final el menor lo está contando 200 veces. Entonces, ni la prueba preconstituida le está eliminando todo el daño ese que queremos evitar, ni sirve. Entonces, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? A no hacer ese daño, ¿no? Por la institución de decir, oye, pues los datos los podemos obtener de la persona adulta que le ha hecho la revelación, ¿no? ¿Y al menor le podemos hablar? Sí, le podemos hablar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, te voy a mirar. Cuando son muy chiquiticos les decimos, pues ¿tú has visto que a veces tienes lombrices? Pues vamos a mirar como si tuvieras lombrices. A ver, ¿me enseñas el culete? Pues ya está, una conversación, pero no le tienes que decir, ¿y qué te ha pasado? ¿Y te ha tocado alguien? ¿Y ha sido tu padre? Porque eso al final está ahí, además perjudica luego a la hora de hacer las pruebas preconstituidas porque hace como falsos recuerdos y hace artefactos en el propio relato del menor que luego lo que van a valorar profesionales especializados, ¿no? Los psicosociales. Y luego el examen psíquico, el psicopatológico, que tenemos que plasmar en el primer momento. ¿Cómo se encuentra la víctima? Y se lo tenemos que preguntar. Lo primero, las manifestaciones que veamos. Ya he dicho, el sistema vegetativo, el temblor, la ansiedad esa que todos tenemos capacidad de reconocer, pero también lo que nos digan, ¿no? Lo que nos verbalice. Y por supuesto, si está consciente, si está atenta, si está orientada, ¿vale? Si no tiene defectos en el pensamiento, si no está obnubilada, si no está bajo los efectos del alcohol o los tóxicos, porque eso es muy importante que lo recojamos, ¿vale? Estas son algunas de las lesiones que vemos habitualmente, ¿no? Y tenemos las sugilaciones, que las sugilaciones son los chupetones, ¿no? Estos que vemos ahí a la izquierda, ¿no? Los chupetones que son frecuentes, que se hagan en los contactos sexuales y que aparezcan por el cuello o en el pecho. Muchas veces aparecen, el segundo son mordeduras y entonces un bocado, vaya, que muchos son en el pecho, aparecen de forma frecuente en el pecho y en los muslos y arañazos en la espalda. Eso es muy habitual que se vea, no son lesiones graves, ¿no? Graves, vaya, me refiero, ¿no? De que necesiten mucho tiempo de curación, pero sí que son importantes. Entonces, en todas esas lesiones hay que tomar muestras de ADN y además hay que hacerle fotografía, hay que ponerle testigo métrico y saber dónde están localizadas, porque todo eso va a desaparecer. Y cuando vayamos a la audiencia, eso ya no va a estar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llevarlo documentado todo, ¿vale? Y luego, después de hacer el examen físico, el psíquico y haber obtenido un poco cómo ha sido el hecho traumático, vamos a tomar muestras, que las muestras las vamos a clasificar más o menos en 4. Unas que son muestras genéticas para determinación genética, que las vamos a tomar con los hisopos, ¿vale? Y estas sirven para identificar al agresor. Estas están encaminadas a identificar al agresor. Las toxicológicas, que están encaminadas a ver si la víctima ha sufrido, ¿no?
una vulnerabilidad química, ¿no? Una situación de sumisión química, que no tiene por qué ser de terceros. Me refiero que hablamos de sumisión química cuando la mujer se ha bebido 3 cervezas con voluntad propia. Eso es sumisión química, no hace falta que te pinchen nada, ¿no? O sea, que no es... Las microbiológicas, que en menores muchas veces sí que nos han alertado en algunas ocasiones algunas enfermedades que no son propias si no has tenido actividad sexual, ¿no? Como la gonorrea en un niño preadolescente, eso no puede, o sea, eso es una enfermedad de transmisión sexual que denota un abuso sexual, ¿vale? Y muchas veces ha ido por ahí, pero que a todas las mujeres se le van a tomar hisopos para hacer un análisis microbiológico. Y las pruebas de embarazo que se hacen siempre, ¿vale? Esas son las pruebas. Y depende, esto es más técnico, o sea que lo voy a pasar rápido, pero depende de qué tipo, ¿no?, de práctica ha habido, pues donde vamos a tomar unas muestras a otras. Entonces, que ha tenido una penetración en cavidad bucal y dice que ha eyaculado, o aunque no haya eyaculado, le ha metido el pene en la boca, pues entonces tendremos que pasar un hisopo por la boca y además hacer un enjuague que lo escupa. Que a lo mejor, pues eso, las sugilaciones, pues vamos a pasar los hisopos que son como los del COVID, mojados en agua destilada, los vamos a pasar, los dejamos secar y los marcamos, ¿vale? Que, por ejemplo, ha sido con una violencia y ella además ha intentado defender y ha intentado arañarle, pues entonces pasamos hisopos por debajo de la uña que vamos a tener restos epiteliales. Y luego la parte vaginal, ¿no?, los genitales, vamos a ir siempre de fuera, como de fuera adentro y del culete para adelante, ¿no? Entonces, ¿que tenemos sospecha de contacto? Pues primero en el ano, en el periano y un poco con turundas, ¿no? Igual, primero fotografías, vemos lesiones en la vulva y vamos entrando. Y entonces pues tomamos un hisopo de lo que es la vulva, de los labios mayores y los labios menores, otra que se llama de introito, ya en la horquilla, cuando nos metemos, ¿vale? Y otra de la vagina, de dentro de la vagina. Y del final, del cuello del útero, ¿vale? Eso tomamos los hisopos. Luego se pone un espéculo, que si no ha tenido relaciones sexuales y lo ve así el ginecólogo, lo mete virginal, que se llama, que son más chiquititos, y ahí lo que hacemos es un lavado, ¿vale? Vemos si hay lesiones y hacemos un lavado con suero. Se echa suero y ese suero se recoge. Ahí es donde más contenido se saca, más que en los hisopos. Porque los hisopos tendrías que dar por todas las paredes mucho y luego las mujeres están muy molestas y están tensas. Y entonces con el suero salen muchas células. Daros cuenta que la cabeza del espermatozoide eso se ha perdido. Pero hay muchas células epiteliales que luego se van a ver, ¿vale? Y ya está. Lavado vaginal y en el pene y en el escroto, bueno, si tenemos a un chico, pues lo mismo, se lo hacemos humedecido ahí, ¿vale? Estas son, en muchas ocasiones nos llevamos la ropa interior, ¿vale? Pero muchas de las víctimas cuando van al hospital ya se han lavado y ya se han quitado la ropa que tenían, porque es que como eso te da una sensación de asco muy desagradable, pues lo primero que te dicen es que me he quitado la ropa, me he cambiado y me he lavado. Y dices, bueno, pues no pasa nada, que no cunda el pánico, vamos ahí, ¿dónde tienes la ropa? Y muchas veces ya va fuerza y cuerpos de seguridad y nos traen la ropa y además tomamos la muestra, aunque se hayan lavado. Bueno, pues esa ropa siempre hay que meterla en papel, ¿vale? Para que todo el ADN que se meta húmedo florece. Entonces, toda la preservación de las turundas y de la ropa, todo, para que no tenga humedad, se mete en bolsas de papel. Y todo eso lo mandamos al INT, ¿vale? Entonces, ¿qué muestras tomamos? Pues cuando ha habido una penetración anorrectal, ¿no?, con eyaculación, tomamos muestras si han pasado 72 horas. Si es más de 72 horas, no tomamos muestras, porque todo lo que sea tomar muestras para que nos dé negativo, malo, porque luego nos van a decir, pues si no hay nada. Por tanto, hay que ajustarse a los tiempos, ¿vale? Genitales externos, 72 horas también. La cavidad vaginal, hasta 10 días. Por eso hablábamos de reciente, porque una eyaculación o una penetración, aunque haya sido con preservativo, pero que haya tenido una parte de contacto con células, pues va a aguantarte en cavidad vaginal hasta 10 días, aunque te hayas lavado, ¿vale? Es verdad que si tienes la regla, puede que dure menos, pero tú haces el lavado por si sale, ¿vale? Y en la cavidad bucal no, 48 horas. Si te ha dicho que le había metido el pene en la boca, pero luego ha comido, ha merendado, se ha lavado los dientes y han pasado 3 días, pues ¿para qué le vamos a tomar nada? Yo te iba a preguntar, yo digo, que se lave los dientes.
Porque es muy típico que después se hable muchísimo. Muchas veces te vienen ahí que quieren beber, a no ser. Entonces siempre nosotros les decimos al personal del hospital, le decimos que haga un enjuague bucal y que escupa, y luego ya que se lave, porque yo también, vaya, que ¿quién no se va a lavar la boca, no? Claro, normal, vaya, que es una respuesta de lo más normal, lavarte la boca. Vale, las de microbiología, estas, bueno, pues son enfermedades toxoplasma, candidiasis. La candidiasis es muy inespecífica. Es verdad que muchas veces nos llegan menores con madres muy preocupadas, ¿no? Y a veces tienen una vaginitis normal, que es inespecífica, no se puede asociar a ningún contacto sexual, ¿sabéis? Bueno, si habéis tenido niñas pequeñitas, pues sabéis que el pañal, con la humedad, a veces se produce ese enrojecimiento, y eso es tan inespecífico que a no ser que veamos otras lesiones más específicas, más patognomónicas, no podemos darlo. Pero sí es verdad que algunas enfermedades sí que no, un condiloma no puede estar en un menor, ¿no? Un herpes vaginal, eso no puede estar, ¿no? Es verdad que luego hay otras que la negligencia del cuidado, pero siempre estaría asociado, pues eso, a una situación de poco cuidado, ¿vale? ¿Y qué vemos en los delitos asociados a sumisión química? Pues vamos a tener a una mujer que está diciendo que no sabe si ha sido abusada o que ha sido abusada, pero además tiene amnesia, ¿vale? Completa o fragmentada, parálisis, con pérdida de conocimiento, habla pastosa, no recuerdo, o sea, a veces te dicen, es que tengo como una resaca desproporcionada para lo que he bebido, es que me he bebido 2 cervezas y estoy como si me hubieran pegado una paliza, ¿no? Ahí siempre sospechamos que ha podido haber una situación de sumisión, y en esa siempre tomamos sangre y orina, ¿vale? En el momento. Entonces, ahí tomamos sangre y orina si han pasado menos de 2 días. Si han pasado hasta 5 días, se toma orina, porque ya la sangre ha eliminado la sustancia tóxica. Y si han pasado más de 5 días, ya no se coge tampoco ni orina. Pero lo que hacemos es que sabéis que los metabolitos, igual que se eliminan por la orina, se eliminan por el pelo. Entonces se cita en un mes, 6 semanas, para cortarle el pelo de raíz. Es muy importante cuando vamos a hacer un diagnóstico de sumisión química que nos diga qué fármacos toma y qué tratamientos toma, porque se hacen reacciones cruzadas muchas veces. Entonces, cuando mandamos cabello y luego a lo mejor se ha tomado y no le ha dado importancia antihistamínico, por ejemplo, el antihistamínico produce somnolencia, que ya mezclado con la cerveza y como además tuviera tos, se ha tomado codeína, ostras, pues ya se ha mezclado ahí un cóctel, ¿no? Que luego eso te sale todo en el pelo, que es que el pelo es chivato. Entonces sí que es verdad que todo eso, por eso tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿vale? Estos son, bueno, los tubos que tomamos, la cantidad y los tiempos. Y lo importante de todo esto es la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las cosas que hacemos los forenses es garantizar la trazabilidad de la muestra. Entonces tenemos que decir cuándo lo tomamos, con qué personas lo tomamos, de qué mujer lo tomamos, qué día lo tomamos y a qué hora lo tomamos. Y yo esa muestra me la llevo a mi trabajo. Y esa muestra de violencia sexual, que yo me llevo a lo mejor una bolsa así de cartón con un montón de hisopos y con el nombre y con no sé qué, responsable RU, y yo esa me la llevo y la meto en un frigorífico que está bajo llave, ¿vale? Con los funcionarios. Y yo relleno unos papeles porque lo mandamos al INT, que se llama el Instituto Nacional de Toxicología, que es de Sevilla y de Madrid, bueno, ahí en todo el territorio, ¿no? Y entonces nosotros ahí tenemos que, hasta que se manda allí, tenemos que especificar por qué manos ha pasado, incluidas las neveras. Nosotros las neveras las tenemos que poner con una brida numerada, porque nadie puede abrir eso. ¿Por qué? Porque si un abogado o una abogada se entera de que alguien la ha tocado y no está puesto en esa cadena en la que estamos todas las profesionales que vamos apuntando y que vamos tocando esa bolsa, te anulan la prueba. Y se acabó, es que no tiene más historia, ¿vale? Entonces la cadena de custodia es lo que garantiza que la muestra que tú has tomado a esa víctima ese día es la misma que el informe que tú estás llevando a los tribunales. ¿Qué pasaba antes con eso que he dicho de la nueva guía de asistencia sanitaria en los hospitales? Que se le ha explicado a los médicos cómo se tiene que hacer la cadena de custodia, porque ¿qué hacían antes? Bueno, lo veis en los hospitales, sacan sangre y la meten así, eso va ahí, ¿no? Y alguien la coge del laboratorio, imposible. En la violencia sexual o para la acreditación de delitos no podemos hacer eso. La tenemos que llevar en mano, firmar, que te la firme el otro, ¿vale? Y entonces eso es muy importante, la cadena de custodia. Bueno, nuestra cadena de custodia es así, ¿vale? Entonces vamos poniendo signo, hisopo bucal, número de hisopo, localización, ¿vale? Y la vamos rellenando así. Policía igual, la policía lo tiene
así muy, vaya, lo tiene. Entonces cuando van, por ejemplo, a compresa, por una braguita, por no sé qué, nos la traen con su cadena de custodia, nosotros la supervisamos y la integramos, ¿vale? Y luego hacemos una evaluación después, ¿vale? Que esto es para nosotros lo nuevo, porque mucho de esto hemos mejorado, ¿no? La calidad y la praxis de nuestra actuación, pero esto es lo más nuevo, que es que a partir de octubre del año pasado, todas las violencias sexuales en Granada, no lo están haciendo en todos lados, pero en Granada, todas las violencias sexuales las vemos. Eso es un trabajo laborioso, para eso he tenido que ir a la comisión de la audiencia, decirle a los jueces que tienen que pedirlo, a las comisiones judiciales, decir por qué tienen que pedirlo, que lo dice la ley, que la tenemos que ver la violencia, pero todas, pero ¿cómo lo pedimos? Pero no sé qué, le he tenido que mandar el oficio para que me la pidan, como no sé qué, y así estamos trabajando. ¿Qué pasa? Que estamos viendo a todas y las vemos a los 6 meses y a los 180 días. Algunas las tenemos que mantener más porque tienen mucha sintomatología. Y en este tiempo hacemos la evaluación y el seguimiento, qué es lo que has hecho, qué tratamiento has tomado, a qué recurso has ido. Muchas han ido al IAN, otras han ido al SABA, otras han ido a márgenes y vínculos, otras han ido a terapia particular. Todo vale, todo lo que tal. Y ahí sí que estamos la trabajadora social y la psicóloga. La trabajadora social pide la fe de vida laboral, los recursos, si ha tenido asentismo, si en las notas pues habla con el colegio y hacemos como una investigación de todas las esferas. Y ahí es el momento de que todos esos servicios de atención de crisis, de centro de la mujer, de no sé qué, le manden documentos para que lo acrediten, para que nosotras podemos decir, pues es que esta mujer desde aquel día ha dejado de ir al trabajo, está de baja y además está haciendo psicoterapia que hace 2 veces por semana, yo qué sé, o lo que sea, ¿vale? Y hacemos toda esta valoración. ¿Qué pasa con los menores? Concretamente en Granada, la Fundación Márgenes y Vínculos tiene un acuerdo. Bueno, en Andalucía en general lo tiene, pero en Granada funciona. Y en todos los menores de 13 años, los que se solicita la credibilidad del testimonio, que me imagino, bueno, que esto en la violencia de género y en la violencia sexual se ha solicitado muchas veces la credibilidad del testimonio. Bueno, pues esta prueba la pasan Márgenes y Vínculos a menores de 13 años y siempre mayores de 5 o 6 años. O sea, menores que pueden hablar y normalmente son cuando han sufrido violencia antiguas, ¿vale? En los que el único objeto, ¿no?, para acreditar el delito va a ser el testimonio de ese menor, porque muchas veces incluso ni siquiera la clínica es mucho más difícil. Sabéis en menores que todo lo que es a nivel afectivo, la tristeza, muchas veces sabe con trastornos de conducta de irritabilidad, de problemas, de que si el TDAH, que entonces como se mezclan muchas sintomatologías muy inespecíficas, siempre suelen pedir esta prueba. Entonces, en menores de 13 años en Márgenes y Vínculos, de 14 a 18 es el SABA, el Servicio de Atención a Víctimas, la que acompaña para hacer la prueba preconstituida, y a nosotras nos traen la prueba preconstituida si queremos escarbar un poco sobre el hecho delictivo, la prueba preconstituida, y luego atendemos como si fuéramos asistenciales. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? No sé qué, pero no hablamos del hecho, ¿vale? Y es importante, o esta me parecía aclaratoria porque es importante cuando nosotros hacemos un trabajo pericial, esto refleja mucho la realidad de lo que nos encontramos, ¿no? La parte amarilla sería lo que ha pasado, ¿no? El episodio traumático, la violencia, ¿no?, sufrida, es muy grande, pero lo que percibe la víctima de todo eso, fijaros, es lo verde. O sea, y hay mucha pérdida de información. Ahí hay muchos datos que vamos a obtener a través de policía o a través de testigos, de otras cosas, de las cámaras, ¿vale? Y no lo ha percibido la víctima. Pero lo que declara los 2 azulitos es lo que declara en la primera entrevista. Fijaros qué pequeñito es. Lo que declara en la segunda entrevista ni siquiera coincide con lo que declara en la primera. O sea, hay recuerdos que te vienen después. Esto se ha utilizado mucho para no creer a las víctimas. Y es un proceso normal de trauma. O sea, ¿no?, cómo se conforma el recuerdo es general en todo, en el trauma y cómo se conforma el recuerdo nuestro, en temas de tortura, ¿no?, de cualquier tipo de trato inhumano, de violencia de género, por supuesto, y de violencia sexual. Y lo que vemos el forense, fijaros, estamos entre medio fuera y vemos un poquito de lo que nos dice y a lo mejor tenemos algún dato. Por tanto, ¿qué es importante? Que no seamos muy contundentes. Que sí que es verdad que actuemos bien, pero que tengamos siempre ese abanico de decir, no hay esto, no lo he detectado, no hay. No, perdón.
O sea, estamos jugando, ¿no?, en relatos, en realidades, en delitos privados o que se producen en la esfera privada, que son complejos. Entonces, sí que es verdad que no podemos decir, pues no tengo ni idea. No, pero sí que hay que explicarle al tribunal que cuando un delito se produce en el ámbito privado, tenemos algunas limitaciones, ¿no? Y que obtenemos algunos indicadores que son los que vamos uniendo y nos van a permitir realizar un diagnóstico, pero que dentro de esos indicadores puede haber contradicción y que esa contradicción acredita más que haya ocurrido, porque normalmente el que falsea un hecho que no ha vivido no tiene contradicciones, pero la víctima de un hecho traumático no se preocupa en tener contradicciones. Dice una cosa, dice lo que ha ocurrido, luego tiene otro recuerdo, dice lo otro, incluso reconoce, pues no me acuerdo, no sé, ya no tengo claro, porque tiene dudas de ella misma. Entonces, que eso es, para mí, es muy creíble, ¿no? Cuando se producen esas contradicciones, es muy creíble. Importante que de la experiencia traumática y las consecuencias que ya hemos visto en cada una de las esferas, que son graves per se, hagamos una buena atención multidisciplinar, no solo desde los servicios periciales, sino también desde el ámbito social, de los recursos sociales, asistenciales y todo. Y ya he terminado, vaya, este ha sido el tema.